Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre Microsoft Fabric. Yo soy Miquel Colombo y formo parte del área de negocio Valortic. Bueno, antes de arrancar, os quiero dar las gracias, de verdad, por el gran interés que estamos viendo que ha despertado esta sesión. Hemos superado los 100 inscritos, la verdad, y esto nos confirma, ¿no?, que hay muchas ganas de entender hacia dónde está evolucionando el futuro análisis de los datos, que es el título de esta sesión. Como podéis imaginar, bueno, pues tenemos bastante contenido que abordar y el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es invitaros a dejar vuestras preguntas en el foro del webinar y lo que nosotros haremos será recogerlas, responderlas con calma después de la sesión y os enviaremos tanto el material proyectado como las respuestas. Y ya sin más, os dejo con Diego Pérez, es el director de Valortic Academy, y Diego es un gran divulgador, como sabéis, tiene la capacidad de traducir conceptos técnicos complejos a situaciones reales de negocio. Y hoy él nos ayudará a comprender bien el papel de Fabric en el ecosistema de herramientas de Microsoft. Así que, Diego, sin más, cuando quieras. Vale, perfecto, Miquel, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a esperar un pelín porque estamos entrando a gente, está todavía entrando aquí compañeros que van a entrar en lo que es la sesión. Pero bueno, básicamente lo que debemos tener en cuenta, el objetivo que tenemos hoy, como había dicho mi compañero Miquel, es el de mostraros un poquito, sobre todo daros luz con respecto a lo que es el ecosistema que tendríamos aquí, en este caso de Fabric, ¿vale? De Microsoft Fabric, a la hora de entrar en una nueva dinámica dentro de lo que sería el mundo de los datos, ¿vale? En lo que son las empresas y las organizaciones, ¿vale? La sesión la estamos grabando, ya os daremos acceso y os compartiremos a través de nuestra plataforma de formación, os daremos acceso a esta grabación durante un día por si alguien pues, ha tenido que salir, no ha podido entrar, nos ha llamado alguien a última hora, pues que le había surgido algún inconveniente, todo eso sin ningún problema os daremos acceso, ¿vale? Y también al acabar y al finalizar la sesión os compartiremos el material, tanto lo que es la presentación que vamos a tener aquí como un documento que hemos preparado de PDF, pues un poquito más desarrollado las diferentes partes o las diferentes capas que tenemos de Microsoft Fabric, ¿vale? Dicho esto, vamos a por ello. Me voy a quitar yo la cámara de aquí para que podáis ver un poquito mejor. Sí. Y vamos a trabajar esta parte que tenemos aquí de Fabric, ¿vale? Perfecto, vamos por ello. En principio, para mí, yo siempre en las formaciones me gusta utilizar, siempre que hago formaciones desde Valortic Academy, me gusta utilizar la frase de nada sirve la tecnología si las personas no saben cómo utilizarla, ¿de acuerdo? Este es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día en las organizaciones, porque vamos a decir de algún modo es que el tiempo corre, que vuela, y la tecnología está creciendo a un ritmo vertiginoso, ¿vale? Es espectacular, o sea, el ritmo que está cogiendo con todo esto de la inteligencia artificial que están aplicando en el proceso de volver a generar nuevas cosas, está creciendo, vamos, a nosotros mismos, que suelo decir yo, nos pilla el toro, ¿no? Y estamos siempre corriendo detrás para intentar conseguir el objetivo, ¿no? De poder mostraros luego a los usuarios y llevaros a cliente todo este tipo de cosas. Ya me ha presentado Miquel, me presento muy rápidamente, algunos ya me conocéis, soy Diego Pérez, soy el director de Valortic Academy y socio fundador de Valortic. Yo soy informático de profesión, aunque la parte ya de informática en lo que es el cacharreo de ordenadores se ha quedado atrás. Tengo un máster en Big Data Analytics, Business Analytics, inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Y habitualmente me dedico a hacer lo que es la parte de divulgación, tanto en empresas, de acuerdo, como en diferentes centros con los que colaboramos en todo lo que es la zona de pues, Aragón. Nos toca también lo que es Navarra y un poquito el País Vasco, ¿vale? Que incluso ya me mandan a Toledo a veces, ¿sí? No me mandan de paseos, sino a veces a formaciones. Perfecto, entonces, dicho esto y presentado, vamos al grano, vamos a meternos con lo que sería la parte de Fabric, ¿vale? Una parte muy importante que debemos tener en cuenta en todo el proceso es la evolución, de acuerdo, que hemos hecho en las empresas con respecto a lo que sería el tema de los datos, ¿vale? Es importante que entendamos que todas las empresas han nacido de algún modo dentro de lo que sería el mundo Excel, ¿no? Digamos que, bueno, no han nacido todavía, sigue habiendo muchas empresas que trabajan en Excel en su día a día, en todo lo que es el tema de procesos de análisis de datos, de reporting y cosas por el estilo. Eso hasta ahora, o hasta hace un tiempo, estaba bien, pero esto es algo que hay que cambiar, ¿vale? Allá por el año 2015, Microsoft pegó un salto evolutivo y pegó un salto hacia lo que sería Microsoft Power BI, ¿vale? Como una herramienta, siendo la evolución dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft que en el Office, ¿vale? Y saltó hacia Power BI
hacia lo que es la parte del análisis de datos. Y tenía una asignatura pendiente que era la asignatura de hacer un proceso de integración de los datos. Ahí ya con un poquito más de tiempo, allá por finales, octubre del 23, es cuando sale Microsoft Fabric, ¿vale? Y Microsoft Fabric es un ecosistema donde aglutinan diferentes soluciones para hacer todo lo que sería la parte correspondiente a la gestión, digamos, y a la gobernanza del dato, ¿vale? Entonces vamos a intentar un poquito daros luz con respecto a qué es eso de Fabric, ¿no? Porque ya, digamos, de algún modo en las organizaciones ya ha llegado su turno, ¿no? Es el momento de Fabric, ¿no? Las empresas ya empiezan a ser conscientes de que el dato, ¿no? Digamos, a la hora de trabajar ya se está convirtiendo en una materia prima más y como tal hay que mimarlo, hay que cuidarlo y hay que gestionarlo, digamos, gobernarlo, ¿no? Que es lo que decimos, lo que es la gobernanza del dato. Aquí en Fabric, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, lo que tenemos que tener en cuenta y hemos intentado un poco estructurar en Fabric es qué estructura tiene Fabric, ¿vale? Es importante reseñar que es una estructura dinámica en el sentido de que siguen apareciendo nuevas soluciones en función de las necesidades de clientes, de acuerdo, que van pidiendo a Microsoft y Microsoft va desarrollando y ampliando sus capacidades de producto. Vale, lo hemos dividido en estos ejes principales para que podamos un poquito entender. Por un lado vamos a tener una primera parte que es la parte de integración de datos, ¿de acuerdo? Que es, digamos, de algún modo la parte de Power Query escalado con lo que es la parte de Azure Data Factory, orientado a hacer todo lo que es el proceso de ingesta y preparación de datos. De algún modo, si algunos de vosotros habéis trabajado ya en lo que sería la parte de Power BI, sería un poquito esa idea, pero trasladado hacia lo que es la parte de la nube y mucho más potente. Posteriormente nos aparece la parte correspondiente a lo que es la la ingeniería de datos, ¿de acuerdo? Donde tenemos una plataforma Spark para trabajar con una gestión de datos y una preparación de datos a gran escala, ¿vale? Ya con organizaciones que tienen unas necesidades de datos muy altas y bastante importantes, también tenemos esa parte correspondiente. Posteriormente tenemos los almacenes de datos, hablaremos más adelante, ¿vale? Cada una de estas partes luego las iremos desarrollando. Los almacenes de datos, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones todo queda centralizado en un sitio, en un OneLake, que también hablaremos de ello luego, ¿sí? Y en ocasiones vamos a necesitar aplicaciones de negocio que tienen que interactuar con esos datos, ¿vale? Ahí es donde entrarían los almacenes de datos, por ejemplo, con consultas SQL y cosas por el estilo. ¿Qué ocurre también? Nos aparece la ciencia de datos. Aquí es donde entra la capa de la inteligencia artificial. No tanto la capa de la inteligencia artificial generativa, sino la capa correspondiente a lo que sería la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, la capa de Machine Learning, ¿de acuerdo? El poder crear algoritmos de aprendizaje con los datos que nosotros ya tenemos almacenados en Fabric, ¿vale? Y es aquí, y hablaremos luego también, donde entra lo que sería la parte de Python, ¿no? La programación con Python para poder realizar esas algorítmicas, ¿no? Que nosotros tendríamos, esos modelos de datos que seguramente habéis oído hablar. Hablaremos también del real time, del análisis en tiempo real. Es decir, hay organizaciones que cada vez más se encuentran en la tesitura en que ya no nos vale, digamos, el Power BI como herramienta para el análisis de datos, porque Power BI no es real time. O sea, Power BI sí que es verdad que puedes actualizarlo cuando tú quieras, pero no es en tiempo real. Hay organizaciones que necesitan análisis en tiempo real, al segundo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, nos encontramos que Fabric también incorpora una capa orientada hacia lo que sería el análisis en tiempo real, ¿vale? Tenemos la capa de inteligencia empresarial, lo que es Power BI, que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis para lo que sería el análisis de datos, que, por decirlo de alguna manera, yo solía decir a veces antes, hace tiempo, que era el Power BI era como el Excel con anabolizantes, ¿no? Para poder hacer un análisis de datos a un nivel mucho más alto. Y luego también nos aparece lo que sería la parte de observabilidad o lo que se llamaría el Data Activator, que es cuando tú a nivel de negocio necesitas supervisar una serie de KPIs, una serie de indicadores y necesitas que eso genere una serie de acciones, ¿no? Lo llamaremos unos triggers o unos disparadores para que nos puedan activar o mandar notificaciones sobre cosas que están ocurriendo con nuestros datos, ¿vale? Este sería el esqueleto o la estructura que nosotros tendríamos dentro de Fabric. Fabric está pensado para diferentes tipos de usuarios, dependiendo de las necesidades, ¿vale? Si os fijáis aquí en la parte de abajo hablamos de los responsables de datos, es decir, aquí aparece esa capa de gobernanza del dato de manera transversal, cubriendo
todas las líneas, ¿no?, que tenemos dentro del ecosistema de Fabric. Ahí nos aparecerían diferentes tipos de usuarios, como podrían ser los ingenieros de datos, que son los que se van a encargar de toda esa parte de ingesta y preparación de datos, ¿de acuerdo? Es decir, ahí tendríamos toda esa parte de usuarios. Luego tendríamos los usuarios encargados de la parte de analítica, y ahí esos usuarios, utilizando además el Power BI y los almacenes de datos y la ingesta y toda la historia, es donde van a poder empezar a trabajar con esos datos, ¿vale? Luego nos aparecen los científicos de datos. Aquí es esa capa de inteligencia artificial con los modelos, donde van a utilizar toda esa parte de Synapse combinado con una serie de herramientas de Azure que luego ya veremos para poder aplicar toda esa algorítmica. Cómo no, los analistas de datos. Aquí es donde seguramente muchos de vosotros ya estaréis, es en esa capa de análisis del dato que nosotros tendríamos a la hora de trabajar, ¿vale? Y finalmente, aquí tendríamos los responsables de la toma de decisiones, donde se fusiona esa capa que tendríamos de Power BI con el ecosistema de Microsoft 365. ¿Por qué? Porque esos informes que nosotros estamos generando se pueden combinar automáticamente con, por ejemplo, Teams, con SharePoint, con Sway, ¿de acuerdo? Y también se pueden combinar con una serie de disparadores, ¿vale? Una serie de alertas que podemos montar sobre unos KPIs activando unos disparadores de Power Automate, ¿vale? Entonces, todo este ecosistema está diseñado para que todos los tipos de usuarios tengan las herramientas necesarias en un solo sitio. Ese es el objetivo, unificar todo ese contenido con las herramientas necesarias en una sola plataforma, y nos ahorra una gran cantidad de tiempo en todo lo que sería esa parte de gestión, ¿vale? ¿Dónde empieza todo esto? ¿Cuál es la parte mollar, digamos, de todo esto? Es lo que se llama OneLake, ¿vale? Que sería el almacenamiento en el lago, ¿de acuerdo? Es decir, es un almacenamiento unificado. Digamos que todos los datos o todo gira siempre en torno a OneLake. Por lo tanto, nosotros lo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar en este caso, ¿sí?, es que vamos a poder realizar el proceso de recogida de datos, almacenamiento, procesamiento y todo en un mismo sitio centralizado, ¿vale? Si os fijáis aquí en la arquitectura de Fabric, todos los elementos o todas las patas que hemos estado contando anteriormente en este ecosistema, quedan todos ellos centralizados en esta capa que nosotros tendríamos aquí en este caso de almacenamiento de OneLake. Toda esta capa quedará almacenada en diferentes workspaces, espacios de trabajo que tenemos por ahí disponibles, y dentro de esos workspaces, pues dependiendo de las necesidades, se podrán ir separando la información, estudiando pues en finanzas, en customer, en servicios de telemetría, en KPIs de negocio, ¿de acuerdo? En diferentes warehouse o lakehouse, que luego hablaremos de ellos, ¿vale? En diferentes tipos de almacenes, porque claro, dependiendo de las necesidades, tendremos que recurrir a una serie de soluciones u otras. Pero todo ello enmarcado y centralizado dentro de lo que sería ese OneLake que nosotros tendríamos aquí en este caso, ¿vale? De alguna manera, me pareció interesante esto de que es el OneLake, podríamos decir de algún modo que sería como el OneDrive para todos. O sea, es un almacenamiento centralizado, un lake único, unificado, para toda la organización. Esto es muy importante porque seguramente estaréis sufriendo en vuestras organizaciones muchas veces que tenemos datos repartidos por un montón de sitios, tenemos problemas de coherencia con esos datos, tenemos problemas de integridad. Hay una serie de problemas que quedan unificados, recogidos dentro de lo que sería OneLake, ¿vale? Solo hay una copia de los datos, no tenemos copias de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos trabajando con diferentes data warehouse que están aquí, en este caso, como os ponía en la transparencia anterior, todos estos están chupando de ese OneLake que tenemos. Entonces, claro, realmente a la hora de tener coherencia de los datos, esto es impresionante porque solo tenemos los datos en un sitio, ¿vale? Y además, OneLake está diseñado de una manera escalable, es decir, está pensado y conceptualizado para que podamos subir hacia arriba. De hecho, el otro día me chocaba, porque, por ejemplo, cuando estaba viendo los precios del licenciamiento, ¿no? Cuando estaba preparando este webinar y estaba viendo los precios del licenciamiento que tenemos del ecosistema de Fabric, ¿vale? Veía por ahí uno de los niveles más bajos, que creo que tiene un coste al mes de unos $200 o algo así por el estilo, pero fijaos en el detalle que me quedé sorprendido, que la capa más alta de Fabric, ¿vale? El licenciamiento más alto de Fabric, que es una burrada, hablando mal y pronto, ¿vale? Creo que está en torno a los 200.000 euros al mes. Para que os hagáis a la idea, a qué nivel, qué empresas
son las que están empezando a trabajar en modelos de este estilo. Entonces, muchas veces la gente nos pregunta, oye, Diego, pero ¿esto nos valdrá para nosotros? Es que tenemos muchos datos. Sí, sí, esto vale para ti y para mucha más gente. O sea, ten en cuenta que esto lo están utilizando a nivel multinacionales. O sea, es un esquema que ha diseñado Microsoft tanto para lo que es la pequeña empresa, pequeña, mediana empresa, y luego para estructuras muchísimo más grandes, ¿vale? Y todo eso almacenado en OneLake, ¿vale? Perfecto. ¿Qué aparece aquí? Aparece una arquitectura que luego veremos también por ahí, sí, que lo llaman la arquitectura de los medallones, ¿vale? Que lo llaman así en este caso. Y es una arquitectura donde cuando tú haces ese proceso de ingesta de datos, cuando traes la información al ecosistema, nosotros lo que, en primer lugar, hacemos un proceso de preparado de datos que se llama un raw data, ¿de acuerdo? Que sería el dato en bruto, ¿sí? Ese dato en bruto se hace un proceso de limpieza, un proceso de validación, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar y preparar esos datos para las diferentes necesidades, porque claro, luego no todas las áreas de negocio tienen esas mismas necesidades a partir de ese nivel bronce, ¿no? Pasaríamos a ese nivel silver. Y finalmente, cuando ya vamos a hacer ese proceso de análisis, es cuando ya tenemos una capa final con los datos que lo llamaríamos la medalla gold, ¿no? La medalla oro, es cuando tenemos ya el dato enriquecido y es el dato que ya tenemos preparado para todo lo que sería la parte correspondiente a la ciencia de datos y para toda la parte que sería correspondiente de analítica de datos, en este caso utilizando Power BI, ¿vale? Entonces, esta estructura que tenemos aquí, esta estructura de medallón, es una estructura que vamos a llevar luego dentro de todo este ecosistema que tendríamos aquí a la hora de trabajar dentro de lo que sería OneLake, ¿vale? Visto OneLake, pasamos a ver un poquito otra de las ramas que tendríamos aquí en este caso, que es la rama correspondiente a lo que sería el Data Factory, ¿vale? Data Factory es una de las ramas que tenemos dentro de Fabric que estaría orientada sobre todo a la parte de ingesta y preparación de los datos, ¿de acuerdo? Aquellos de vosotros que habéis estado trabajando en Power BI, diríamos que sería el Power Query. Vamos a decir que sería el Power Query, permitidme la expresión un poquito a lo bestia, ¿vale? En esa capa de integración de datos aparece una cosa muy interesante que tenemos aquí, que son lo que se llaman los data flows, ¿vale? Los data flows son parecidos, y de hecho, si veis esta ventana, algunos de vosotros que hayáis estado trabajando en Power BI, podréis ver que los data flows que tenemos aquí en este caso, ¿vale? Tienen una estructura muy similar al Power Query que trabajamos habitualmente en Power BI. Lo que pasa que aquí ya tenemos una serie de canalizaciones, de acuerdo, a la hora de realizar el proceso de recogida de esos datos. Efectivamente, también tenemos la parte de aplicación en lenguaje M de todo lo que sería esa parte de ETL, ¿no? De transformación de los datos. Y fijaos, sobre todo en un detalle, que estamos hablando de la Gen 2. Estamos ya en la segunda generación de los data flows, porque en su primer momento, cuando surgieron, estaban orientados a cubrir una serie de necesidades y en función del crecimiento del mercado, pues Microsoft ha pegado una evolución de lo que son los data flows, poniendo a nuestra disposición la segunda generación, que son los data flows Gen 2, ¿vale? Y estos nos van a permitir hacer procesos de ingesta de datos a unos niveles brutales, o sea, unas capacidades de carga de información, unificación dentro de ese OneLake que tendríamos en la nube. Estos data flows puede ser que en algún momento los hayáis podido utilizar de manera independiente porque ya venían incorporados dentro de las licencias del Power BI Premium. Es decir, hay veces que los usuarios necesitábamos hacer procesos de carga de datos en la parte de la nube y utilizábamos los data flows para hacer esos procesos de carga y usábamos Power Automate como disparador o como trigger para poner en marcha estos data flows en la nube. Entonces, han cogido esa parte de los data flows que tendríamos generados y los han metido o ensamblado dentro de lo que sería el Data Factory. ¿Qué pasa con esto? Que a partir o aparte de los data flows aparece también otro elemento que son lo que llamaríamos los pipelines o canalizaciones, ¿de acuerdo? Que los pipelines tienen como objetivo realizar una orquestación y automatización de movimiento de datos en todo este entorno analítico que es Microsoft Fabric, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener todo lo que sería la parte de los data flows para hacer la parte de ETL, limpieza, preparación de los datos, organización y estructuración de los datos, y posteriormente con los pipelines vamos a poder realizar acciones
que se van a poder programar y automatizar, donde vamos a poder lanzar data flows en paralelo. Fijaos, aquí he puesto un ejemplo muy sencillito, donde hago un proceso de borrado de datos y posteriormente lanzo un data flow y posteriormente lanzo un notebook, ¿vale? Ese notebook que teníamos ahí podría ser un notebook con una programación en Python para hacer una preparación de datos destinado a, por ejemplo, un análisis de Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, digamos, Microsoft, en esta orquestación que ha montado dentro de Fabric, ha montado una estructura pensando precisamente en ahorrarnos una gran cantidad de trabajo, porque ya tenemos todos los conectores entre las diferentes herramientas y componentes de Fabric, ¿vale? Entonces, en lo que sería la parte de Data Factory, intervienen fundamentalmente, además de otras herramientas, fundamentalmente lo que serían los data flows y los pipelines, ¿vale? A la hora de trabajar. Una vez visto esto, de lo que es la parte de Data Factory, pasaríamos a otra de las ramas que tenemos aquí, que sería la parte de ingeniería de datos, el Data Engineering, ¿vale? Aquí es donde entramos a toda esa parte de cómo se articulan todos los datos, cómo los cogemos, los preparamos, los movemos, hacemos, ¿no? Ya no solamente esa ingesta que hemos hecho en Data Factory, sino hacer algo más con esos datos. Entraría un poco lo de los medallones que hemos hablado antes, ¿sí? Entonces aquí entraríamos en la parte de la ingeniería de datos. Y claro, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues fijaos, esto es impresionante. O sea, Fabric, de acuerdo, dentro de su OneLake que tenemos aquí en este caso para el almacenamiento de todas esas tablas, y antes de que me lo preguntéis, que seguro alguien ya lo estará pensando, el sistema utiliza un sistema de almacenamiento Parquet con una serie de tablas que se llaman en formato Delta, ¿vale? Son unos formatos semiestructurados, o sea, ese no es el formato estandarizado que seguramente muchos de vosotros conocéis en los SGBDRs, ¿no? En los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, sino que realmente es un sistema estructurado pensando en esa escalabilidad de los datos, ¿vale? Entonces, no es conceptualmente un modelo relacional al uso que podríamos decir al que estamos acostumbrados la mayoría de los usuarios que nos movemos en un entorno de análisis de datos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Fijaos, todas las capas que tenemos aquí arriba, todas estas capas, pues esta parte de aquí, Data Factory Analytics utilizando motores de Spark, o por ejemplo aquí todo lo que sería la parte de gestión de conexiones al exterior a través de base de datos, a través de transaccional SQL, ¿no? De SQL transaccional, por ejemplo, procesos de análisis en tiempo real para todo lo que es el tema de logs, por ejemplo, utilizando CustoQL, ¿vale? Que sería algo parecido, una especie de evolución de lo que sería el SQL, ¿vale? Que sería el KQL que se llama, y luego la parte de Services Analytics de Power BI, lo que llamaríamos los modelos de datos que tenemos incorporados en este caso, ¿vale? Todo este ecosistema se va alimentando de acuerdo en esa parte de ingesta, ¿no? Del Data Factory, haciendo procesos de mirroring que podemos hacer de bases de datos que nosotros tengamos on-premise o en la nube o en cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? También se pueden hacer procesos de carga de datos con sistemas abiertos de Open Mirroring, ¿vale? Se pueden hacer también conexiones con sistemas multicloud, multinube de otros ecosistemas y de otros sitios para hacer esa ingesta de datos y traerlos a OneLake. Y también tenemos posibilidad de acceder a través de APIs abiertas para hacer procesos de recogida. Entonces, si os fijáis, el ecosistema está diseñado, montado y estructurado para poder engancharle de algún modo lo que queramos, ¿vale? En ese proceso de recogida de datos, de ingesta de datos, de preparación de esos datos y de dejar todo articulado dentro de nuestro ecosistema de OneLake. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos toda esa información podamos hacer los diferentes usos de la información que nosotros tendríamos aquí en este caso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si os fijáis, el ecosistema es súper interesante, es muy grande todo lo que nos ofrece en este caso Fabric, ¿vale? ¿Qué tendríamos aquí? En esa ingeniería de datos de Fabric, de acuerdo, nosotros en la organización siempre vamos a tener lo que sería el proceso de la construcción de un lakehouse, ¿vale? A nivel de lo que serían los datos, tendríamos la parte de Spark, no voy a entrar, ¿vale? En todo lo que sería la parte de generación de código y preparación de código utilizando, por ejemplo, Python. También tenemos Visual Studio, para gente que a lo mejor no se acostumbra a utilizar la parte de los notebooks en la nube, podemos utilizar Visual Studio para hacer esa parte de programación. Y todo esto queda encapsulado y queda enmarcado dentro de lo que sería el Fabric Foundation, ¿vale? Quedaría dentro de lo que sería Fabric. Y todo esto conforma lo que sería la ingeniería de datos, ¿vale? Una vez hemos visto la ingeniería de datos, vamos a pasar a otra capa que tendríamos aquí en este caso, que sería la capa correspondiente a Data Warehouse, ¿vale? Lo que sería el almacén de datos, ¿sí? En este caso vamos a hablar de diferentes tipos de almacenes de datos que nosotros tendríamos a la hora de trabajar, ¿vale?
Fijaos, en este caso podríamos decir de alguna manera que los diferentes tipos de almacenamientos de datos que nosotros vamos a tener o vamos a disponer serían los que tenemos aquí. Fijaos, vamos a tener que sobre este OneLake vamos a poder sacar Data Warehouse, Lakehouse, KQL Database o Database, ¿vale? O Power BI Database o modelos de datos semánticos. Todos estos chupan de OneLake, no hacen una copia, chupan de OneLake. O sea, ese formato Delta Parquet que nosotros tenemos aquí con las tablas, el sistema lo que está haciendo es canalizar esa información y prepararla para que luego hacia afuera podamos hacer procesos de recogida de esos datos, ¿vale? A veces la gente me pregunta, oye, ¿y por qué tantos modelos? Bueno, pues tantos modelos o tipos de almacenamientos diferentes son un poco en función de las necesidades. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Data Warehouse, estaríamos hablando de una preparación estructural de los datos en un modelo relacional que conocemos un poquito de toda la vida cuando hablamos de SQL, ¿de acuerdo? De los análisis services de SQL y cosas por el estilo, pues ahí tendríamos un Data Warehouse para poder hacer ese proceso de trabajo con grandes volúmenes de datos basando en el mundo del SQL, ¿de acuerdo? Pues aquí hay temas de BI empresarial, temas de reporting financiero, temas de análisis estructurado. ¿Qué ventajas nos da esto? Pues tiene ventajas de de alto rendimiento, nos da procesamiento ACID, nos da integración con transacciones SQL, ¿eh? Entonces esto sería, me permitidme la expresión, así hablando así para de pueblo que digo yo y entre nosotros, lo que sería como una especie de modelo de servidor SQL, vamos a decirlo entre muchas comillas, ¿vale? Por otro lado, nos aparece la parte del Lakehouse, ¿vale? Que esto ya es un formato intermedio entre esas tablas delta y está muy orientado hacia lo que sería la parte de ciencia de datos, la parte de Machine Learning, la parte de inteligencia artificial, la parte de análisis mixto, donde tenemos la necesidad de analizar datos estructurados y datos no estructurados, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo está pensado para eso, porque hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la capa de Machine Learning, ¿sí? La estructuración y preparación de los datos no es igual que la estructuración y preparación de los datos que podemos necesitar, por ejemplo, para Power BI. Es otra cosa completamente distinta, ¿de acuerdo? En Power BI vamos a necesitar, por ejemplo, unos datos en un formato relacional, con tablas y con relaciones, y sin embargo, cuando estamos hablando de la parte de ciencia de datos, a la hora de trabajar con algorítmica, se suele utilizar tablas con muchas columnas en formato pijama. Bueno, es una cosa completamente diferente, ¿vale? Y por eso lo tenemos preparado aquí en Lighthouse, ¿vale? Y luego también, cuando ya empezamos a trabajar en el Real Time Analytics, ¿vale? Nos encontramos con el KQL, los Custom Query Language, que esto generalmente está orientado mucho a hacer procesos de trabajo de análisis de datos, sobre todo de logs, de máquinas que nos pasan información y también procesos de telemetría. Esto está muy relacionado con, por ejemplo, el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, el IoC, ¿vale? Que ahí tendríamos cuando tenemos sobre todo necesidades de hacer consultas rápidas sobre grandes volúmenes de datos, ¿vale? Y la gestión de eventos que se pueden producir. Y luego ya tenemos el Power BI Dataset, que, bueno, pues que es el modelo semántico, ¿vale? De bases de datos que nos proporciona Power BI, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver realmente en ese ecosistema todo lo que nosotros tendríamos, ¿vale? A la hora de trabajar. Me vais a permitir, para que veáis un poquito, un segundo que abra así muy rápido, el Power BI, que por cierto ya nos han cambiado el logo. Ojo que cuando cambian el logo, más cambios hay por detrás, os digo, para los usuarios. Fijaos en el detalle que aquí arriba ya tenemos el catálogo de OneLake y podéis observar cómo ya Power BI de manera nativa viene preparado para poder hacer esa absorción de datos y hacer análisis de datos tirando desde diferentes sitios. Incluso nos aparecen ya aquí los data marts, cuidado que están en versión preliminar, y el SQL Database que también está en preview. Pero ya veis que tenemos aquí las bases de datos CustoQL, los almacenes, los Lakehouse, los conjuntos de métricas, también otra de las funcionalidades que nos están metiendo dentro de Power BI, y los modelos semánticos. Es decir, lo que nosotros debemos pensar a la hora de trabajar es que todo este ecosistema está diseñado y pensado y conceptualizado de manera integrada, que eso es vital. O sea, porque la cantidad de tiempo que tenemos que perder, o hasta ahora perdíamos o invertíamos, cuando hacíamos un proceso utilizando diferentes tecnologías, era enorme ese tiempo. Sin embargo, ahora, cuando ya estamos trabajando en esta capa que nosotros tenemos aquí, la cosa cambia de una manera bárbara, ¿vale? Perfecto. Visto esto de la parte de los almacenamientos, saltamos a la siguiente capa que tendríamos aquí en este caso, que sería la capa del Data Science, ¿vale? Aquí es donde entran los científicos de datos, aquí es donde entra ya la algorítmica, digamos, lo que sería la capa de inteligencia artificial, ¿vale? A la hora de trabajar. En esta capa de Data Science, aquí es donde entra todo lo que sería
la parte de creación de los notebooks, ¿vale? Cuando hablamos de los notebooks, hacemos referencia a un entorno de trabajo, como este que aparece aquí, ¿vale? Que es un entorno de trabajo de programación en la nube, donde tú aquí tiras líneas de código por trocitos y todas esas líneas de código que tiras por ahí se pueden ejecutar en tiempo real en la nube para hacer procesos de análisis de datos, ¿sí? Y poder analizar pues diferentes algorítmicos, ¿no? O algoritmos que podamos hacer. Y, por ejemplo, si queremos hacer un algoritmo predictivo de Machine Learning, que lo colocamos y estamos ahí viendo cuál es el mejor algoritmo, ¿no? Para poder obtener los mejores resultados, pues ahí tiraríamos con esta parte que tendríamos en este caso, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos donde desarrollar en Python todo lo que sería este proceso, ¿no? Y podríamos buscar cuáles serían los parámetros o los hiperparámetros que podríamos necesitar para buscar, digamos, cuál sería el algoritmo óptimo que nos podría dar a la hora de trabajar, ¿vale? Esta es otra parte muy interesante que ya viene integrado. Hasta ahora si utilizábamos herramientas externas, ¿no? Para hacer todo este proceso y ahora, sin embargo, ya lo tenemos todo integrado en esta parte. Y también una parte muy importante, luego lo comentaré más adelante, que ya viene también integrado con toda la capa de Azure. O sea, ¿sí? Con todo lo que es el Azure, el iFoundry, que se llama, ¿sí? Viene integrado con toda esa capa para poder hacer el proceso de lanzamiento de modelos, de algoritmos y de un montón de cosas que nosotros necesitemos, ¿vale? Es decir, de algún modo... así como antaño había que hacer como mucho trabajo manual, ahora en este ecosistema de Fabric, nosotros mismos ya estamos viendo en Valortic que realmente podemos empezar a trabajar más rápido, ¿no? Con el desarrollo de estos modelos que tendríamos dentro de lo que sería la capa del Data Science, ¿sí? Perfecto. En un proceso de ciencia de datos, aquí es donde interviene todo eso. Es decir, en un proceso de ciencia de datos, una vez que ya hemos definido cuál es el problema, qué es lo que queremos, una vez que hemos hecho todo lo que sería la parte de descubrimiento de los datos, qué datos vamos a utilizar y el preprocesamiento que queremos realizar con esos datos, aquí es donde estaría toda esa parte de Data Factory, ¿vale? Y la Data Engineering, ¿no? De preparación de todos esos datos. Y luego pasaríamos aquí a la parte del Data Science, que es donde haríamos todo lo que sería la preparación, modelo, evaluación del modelo, exploración y vuelta y vuelta y vuelta. O sea, aquí la batidora se queda girando hasta que conseguimos dar con el modelo, el algoritmo, digamos, ¿no? Cuando hemos hablado de hablar de modelo, algoritmo que nosotros tenemos, con los diferentes parámetros para obtener los mejores resultados. Una vez que eso se obtiene, ya tenemos el modelo, entonces esto pasaría ya a su proceso de enriquecimiento y operación y ya obtendríamos los insights necesarios, ¿no? Ya tendríamos la información necesaria que nosotros queremos buscar aquí en este caso. Luego os pondré algún pequeño ejemplito de cositas que os puedo mostrar así que nos han permitido los clientes, ¿vale? Entonces, esta es una cuestión que nosotros debemos tener en cuenta cuando ya entramos en esa capa de Data Science. Claro, esto es importante. Todo el trabajo que hay que hacer aquí es muy grande. Hay veces que nos vienen clientes que nos dicen, oye, queremos hacer algo de Data Science con esto, no sé qué, no sé cuánto, es para que muchas veces este tipo de cosas se paralizan al principio aquí. Es decir, hay que decir, para que tus datos hay que prepararlos. O sea, que esto no es darle a la tecla y ya está. Esto lleva su tiempo, su trabajo, su elaboración. Lo que sí debemos tener en cuenta es que todo el ecosistema de Fabric nos va a permitir, de acuerdo, tener esto todo a nuestra disposición y dar una solución al cliente. ¿Qué tenemos después de esto? Otra de las ramas que tendríamos aquí sería el Real-Time Analytics, ¿vale? El análisis en tiempo real de grandes volúmenes de datos. Aquí ya es cuando tenemos necesidades de volúmenes enormes, ¿vale? Sobre todo cuando estamos trabajando en planta y tenemos que hacer un proceso de captura de datos de los diferentes autómatas o de la diferente sensórica que podemos tener de IoT, tenemos esa necesidad de cargar todos esos datos, procesar esos datos y analizarlos en tiempo real, ¿vale? Aquí nos aparece otra estructura dentro de este ecosistema. Tened en cuenta que los diferentes ejes verticales que hemos visto antes dentro de lo que serían Fabric, luego se van granularizando hacia abajo con otras herramientas, ¿vale? Así pues, nosotros vamos a poder tener diferentes fuentes de datos, que vamos a hacer su ingesta en esas fuentes de datos, y nos aparece la parte del Real-Time Intelligence, ¿no? Dentro de lo que sería esa parte de Fabric orientada al real-time. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Ingesta. Aquí hay una capa de ingesta de esos datos. Es decir, cuando hablamos de ingesta, hablamos de la recogida de esos datos. Entonces, tenemos que coger todos esos datos y procesarlos. Y aquí nos aparecen los conceptos de los event streams, ¿vale? Los event streams son los que se encargan de hacer ese proceso de recogida de los datos, ¿vale?
todos estos event streams, ¿de acuerdo? Se van almacenando dentro de ese event house, ¿de acuerdo? Porque tenemos como una especie de casita, vamos a ponerlo así por el icono que tenemos ahí, donde se almacenan los diferentes eventos que vamos a tener y tenemos las diferentes acciones que nosotros podemos lanzar o podemos ejecutar utilizando Reflex, ¿vale? A partir de ahí nos vamos a encontrar que tenemos el Custom Query Language, ¿vale? Lo que hemos hablado antes con nuestro query set, nuestro conjunto de consultas que podemos lanzar sobre estos datos para realizar procesos de limpieza, procesos de tratamiento o cosas que nosotros tengamos que hacer con esos datos antes de prepararlos, ¿sí? Y luego vamos a tener también lo que sería aquí, en este caso, el Real-Time Dashboard. Esto es importante, ¿por qué? Porque este Real-Time Dashboard es diferente a lo que sería el dashboard de Power BI que tenemos en este lado. El concepto, vamos a decirlo de algún modo, es la granularidad, ¿vale? Cuando estamos hablando del Real-Time Dashboard, estamos hablando de una granularidad mucho más pequeña. Estamos viendo el dato chiquitito, 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 donde podemos ver qué está ocurriendo en cada momento, en cada una de las máquinas o con los diferentes KPIs que nosotros queramos monitorizar. Sin embargo, ¿vale? En esta capa también entraría la parte de Fabric, pero ya es un nivel más alto, o sea, ya es cuando queremos hacer una aglutinación de todos esos datos, los queremos recoger, los queremos aglutinar y los queremos montar, ¿de acuerdo?, en un informe de BI para poder analizarlos, tratarlos y verlos, ¿de acuerdo? Entonces ya serían un poquito diferentes capas de negocio. Digamos que aquí sería el Real-Time Dashboard, sería el usuario técnico que está ahí trabajando día a día, y aquí sería ya un usuario un poquito más alto, ¿no? Un supervisor o un usuario de negocio que quiere ver un poquito cómo ha ido pues, el día o la semana, ¿vale? Todo esto se canalizaría a través de lo que se llama el Real-Time Hub, ¿vale? Y queda almacenado dentro de, cómo no, OneLake, ¿vale? Entonces, toda esta información que se captura en tiempo real, cómo se almacena, ¿vale? El otro día me preguntaban, Diego, pero ¿y esto qué dimensiones tiene? ¿Qué tamaño? ¿Cómo se articularía un ejemplo? Mirad, os voy a poner aquí un pequeño ejemplo para que veáis, ¿sí? En este caso, ¿vale? Esta sería una experiencia que llamamos extremo a extremo de un proceso de trabajo dentro de una fábrica. Bueno, una fábrica no. Concretamente estamos hablando de 40 fábricas, ¿vale? Fijaos que en este detalle estamos haciendo un proceso de carga de eventos de IoT, ¿vale? De 1 millón de registros a la hora. O sea, estamos hablando de 30.000 etiquetas, 40 fábricas que se transmiten en tiempo real y, ojo, con una latencia inferior a 1 segundo. Esto es una burrada, la cantidad de posibilidad de ingesta de datos que tendríamos en este caso, ¿vale? Con los datos, con toda la información que se recoge, ¿vale? Esa contextualización de los datos, los metadatos que se recargan, detalles de turnos, meteorología, coste de componentes, todo esto queda reflejado en OneLake dentro de Fabric. Entonces se hace el proceso utilizando Event Stream, hacemos, ay, aquí se me ha ido la S, ya perdonaréis. Utilizando el Event Stream, ¿vale? Lo que hacemos es hacer ese proceso de recogida de datos del IoT Hub, ¿vale? Hacemos el proceso de recogida de esos datos. También hacemos proceso de recogida de datos, por ejemplo, de Azure, si tenemos recogida de información en otro sitio. Y también podemos realizar un proceso de ingesta de datos, por ejemplo, del RP. Claro, del RP ya no nos hace falta hacer esa ingesta en tiempo real, por lo tanto, no es necesario la utilización de los Event Streams, sino que aquí haríamos una ingesta a partir de Data Factory. Esta información que se recoge, de acuerdo, se enriquecen, acordaos ese concepto de los medallones, ¿vale? Los datos se enriquecen en movimiento con la contextualización que nosotros tenemos, se limpia todo, se prepara todo y quedaría todo almacenado dentro de lo que sería el OneLake, ¿vale? Los datos enriquecidos se agregan sobre la marcha con una visión a largo plazo. Toda esta información que tendríamos aquí, ¿de acuerdo?, se pasa por un Machine Learning Model, o sea, ahí entraría también la ciencia de datos para poder hacer un análisis en tiempo real y poder determinar, por ejemplo, qué sé yo, si una pieza es buena, si una pieza es mala o cosas por el estilo, ¿no? Porque hay veces que en ciertos procesos de fabricación, ¿no?, nos ha tocado algún caso en el cual el cliente necesitaba saber si la pieza iba a ser buena o iba a ser mala, ¿vale? En un proceso de categorización, ¿vale? Ahí es donde entraría esta capa de algorítmica de ciencia de datos para trabajar. Estos datos se van a canalizar en ese informe de Power BI, se van a canalizar también en este Real-Time Dashboard, acordaos las dos capas que teníamos aquí, y luego a través de Reflex podemos lanzar las acciones pertinentes que queramos almacenar o recoger dentro de ese Event House, ¿vale? Entonces, fijaos, este sería un boceto o un esquema del desarrollo de un modelo de carga de datos en real-time, ¿vale? Entonces, claro, la potencia que nos brinda esto a la hora de trabajar es enorme. O sea, tenemos un grandísimo potencial, ¿de acuerdo?, cuando un usuario tiene esa necesidad imperiosa de hacer una carga de datos en tiempo real, ¿vale? Y todo esto nos lo proporciona Fabric. Posteriormente a esto, ¿qué se une? Se nos une la parte correspondiente a la inteligencia empresarial, ¿vale? Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta en todo este ecosistema, ¿vale?, sería
todo lo que es el análisis empresarial. Ya entramos en una capa un poquito más alta. Esto ya lo conocéis, es Power BI. Posiblemente cuando nosotros ya tenemos la necesidad de analizar y estudiar esos datos, ¿vale? Aquí es cuando entra Power BI. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Hasta ahora muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en las organizaciones, vemos a los usuarios que efectivamente ya están utilizando Power BI, pero el uso que hacen de Power BI es un uso de nivel, vamos a decir, permitidme, entre comillas, bajo. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que hacen es coger ficheros de Excel, se conectan al RP, sacan de la base de datos unas pocas tablas, las relacionan y tal. Vale, lo que debemos tener en cuenta es que aquí, cuando ya empezamos a trabajar con Fabric, ya entramos en esa parte de BI a otro nivel. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque ahora nuestros datos ya no están por ahí desperdigados en diferentes sitios, sino que esos datos los tenemos canalizados dentro de lo que sería Fabric. Así pues, nosotros podemos tener datos de todo tipo, veis aquí unos iconos que he colocado ahí, pues datos estructurados, no estructurados o lo que sea, y todos esos datos son traídos o ingestados dentro de lo que sería nuestro ecosistema lo diré, OneLake, ¿vale? A través de la ingesta con Data Factory, a través de la utilización de notebooks, ¿vale? Hay workflows y los data flows, los pipelines y todo eso, ¿vale? También se hace la generación a través del Data Factory, se hace aquí en esta capa que tendríamos todo lo que sería la capa del medallón de preparación de datos, lo que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Y aquí llegaría todo y se almacenaría en el OneLake que nosotros tenemos. Y aquí, no por ello menos importante, ya nos aparece algo interesante que debemos tener en cuenta y que mencionaremos más adelante, que es la parte del Unity Catalog, que es la catalogación de los datos, de acuerdo al etiquetado de los datos para poder hacer el permisado de esos datos, y aparece un nombre muy importante que forma parte de este ecosistema, que es Purview. Purview es la capa de seguridad, porque claro, tan importante es realizar el proceso de recogida de datos como también la securización de los datos, porque claro, dependiendo del permisado que tú tengas, vas a poder ver los datos, digamos, agregados o vas a poder ver los datos segregados, ¿de acuerdo? Dependerá tu nivel de datos. Toda esta información se prepara, se transforma y, por ejemplo, a través de un SQL Warehouse se nos lleva a lo que sería Power BI, ¿vale? Y ojo que también aquí, en este caso, ya hemos colocado, ¿vale?, la parte de Copilot. ¿Por qué? Porque Microsoft, sí, es importante que empecemos a entender que Microsoft nos está metiendo, digamos, la inteligencia artificial generativa de Copilot hasta en la sopa, por todos los lados. Y eso tenemos que ser conscientes de que dentro de nuestras organizaciones ya no solamente la parte de, vamos a decirlo así, de Fabric, sino que también todo lo que es la parte que veremos un poquito luego de Copilot, de la inteligencia artificial generativa. Todavía está un poquito alta, ¿vale? Todavía no llegamos ahí, no lo tenemos a nivel de usuario, pero ostras, las cosas que estamos viendo y algunas cositas que estamos haciendo son súper interesantes. Y ya en el mundo del dato ya ni os cuento de la cantidad de cosas que vamos a poder realizar cuando empecemos ya a meter todo lo que es la capa de agentes y cosas por el estilo, ¿vale? Y luego ya, cuando ya estamos en la capa de Power BI, supongo que la mayoría de vosotros ya lo conocéis, voy a pasar muy rápido, ya vendría la parte de graficación. Esta parte es súper importante, la parte de graficación, porque nos va a permitir, de acuerdo, que los usuarios dispongan, por ejemplo, en Teams, un informe embebido de este estilo y un informe que se actualiza automáticamente. Es importante que entendamos que la filosofía de este ecosistema es la de solo trabaja una vez, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar porque Power BI es esa capa que nos va a venir muy bien a los usuarios de negocio para nuestra toma de decisiones, ¿vale? Me vais a permitir que ahora pegue el salto a la parte que sería de, vamos a decirlo así, de Copilot, ¿vale? De la inteligencia artificial generativa que tendríamos en este caso. En la parte de Copilot, sí, ya lo hemos, seguramente ya lo conoceréis, seguramente tendréis licenciamiento, lo habéis utilizado, habéis trabajado, ¿vale? Con esa inteligencia artificial generativa dentro del ecosistema, pero es que también nos lo han traído a Fabric, o sea, dentro del ecosistema de Fabric. Sí que es cierto que todavía está en una fase primaria, en una fase de pruebas, pero es que ya pinta, vamos, muy bien las partes donde vamos a poder utilizarlo. Es decir, fijaos aquí arriba que todavía estamos en Public Preview, o sea, estamos haciendo todavía pruebas beta, es decir, Microsoft nos da acceso, generalmente nosotros como somos... no me sale el nombre ahora. Como somos proveedores de Microsoft, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema de licenciamiento con ellos donde podemos realizar pruebas anticipadas, ¿no? De acuerdo, de todo este ecosistema y tenemos pruebas realizadas aquí en lo que es la parte de Data Factory para
ayudarnos en todo ese proceso de ingesta de los datos, en todo lo que es la parte de almacenamiento, con todo lo que sería el tema de las queries transaccionales para poder trabajar con todo lo que son los eventos y cosas por el estilo, ¿vale? En todo lo que sería la generación de los notebooks en Python, o sea, en esa generación ahí está todo lo que sería ese proceso, también en la parte de las bases de datos, ¿no? De negocio que tendríamos, la parte de KQL, los Custom Query Language, a la hora de trabajar también nos están metiendo Copilot y, cómo no, también lo vamos a tener en Power BI, ¿vale? ¿Para qué? Para que, al igual que hoy en día ya tú en el Word, si tienes la licencia de Copilot, puedes hacer preguntas y atacar directamente a los datos que tienes dentro de tu Word, también vamos a poder hacer lo mismo dentro de nuestros informes de Power BI y tú le vas a poder decir al sistema utilizando lenguaje natural, oye, quiero que me montes un gráfico de esto, de esto, de esto y de esto, ¿vale? Entonces, la capacidad y el salto, digamos, evolutivo que va a pegar esto es brutal a la hora de trabajar, ¿vale? Aprovechando que estoy hablando de esta parte de Copilot, he metido aquí un elemento a modo de cuña, me vais a permitir, aunque se sale quizás un pelín de lo que es la capa de Fabric, lo he metido porque el otro día, hace un par de días, hablando con una serie de usuarios de negocio, me hablaban de soluciones que había en el mercado para hacer temas de inteligencia artificial, de la creación de agentes y una cosa por el estilo. Vale. Sin más, a modo de visión y de conocimiento, ¿de acuerdo? El ecosistema de inteligencia artificial que tiene Microsoft es simplemente, ¿cómo decirlo?, brutal, ¿vale? Es decir, en esta primera capa que tenéis aquí arriba, que es toda la capa de Copilot llevado a todo lo que es la parte de GitHub, de Azure, de ventas, de marketing, del Word, el Excel, el Outlook, el Teams, el Loop, todo ese tipo de herramientas, así como el Copilot Studio para lo que es la parte de generación de agentes, es importante que entendamos que aparece una capa superior que se llama iFoundry, ¿vale? La iFoundry, la fundición, ¿no?, de inteligencia artificial, aquí están metiendo toda una serie de herramientas diseñadas para que puedas realizar procesos de inteligencia artificial a nivel de textos, de documentos, de visión, de lenguaje, de hablar, de vídeo, de prompting, todo un montón de cosas. Y si ya con esto no tienes suficiente, ya pegaríamos el salto a la capa del Machine Learning, ¿de acuerdo? Y aquí ya tienes ya preparación de datos, data labeling, más de 1.600 modelos de datos de catalogación, vamos, AutoML, experimentos. Bueno, es decir, yo hay veces que me pregunto y digo, ¿para qué necesito irme fuera de Microsoft? Si esto todo lo tengo encapsulado en el ecosistema de Microsoft, lo tengo todo dentro, tengo todo lo que son temas de compatibilidades entre los diferentes elementos. Entonces me ha parecido interesante, aunque esto no ataca directamente a la capa de Fabric, pero sí a esa capa de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces nosotros apostamos siempre por esto, por eso siempre con Microsoft, porque decimos, ¿para qué me voy a ir fuera si todo lo que necesito lo tengo en casa? ¿Vale? Y finalmente entramos en otra parte, de acuerdo, que ya no es que esté dentro de lo que sería Fabric, está más dentro de lo que sería el ecosistema de Microsoft 365, que es la plataforma Power, que se llama o Power Platform, sí que es la plataforma de poco código, la plataforma low code, ¿vale? En esta plataforma low code que nosotros tenemos aquí en este caso, vemos que nos encontramos que la plataforma de Power Platform está interconectada con Fabric a través de Dataverse, ¿vale? Dataverse es un sistema de almacenamiento relacional que tenemos dentro del ecosistema de Microsoft 365 para hacer esa comunicación. Y entonces Dataverse tiene comunicación directa con Fabric. Así pues, nosotros desde aplicaciones low-code del ecosistema de Power Platform vamos a poder atacar directamente a ese conjunto de datos, ¿no?, que nosotros tendríamos en Fabric. Ahí no hace falta tener copias de datos, tenemos que tener conexión directa, la información va a estar democratizada para todos según los usuarios o los usos que nosotros tengamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veis ahí como todo el ecosistema está interconectado, ¿vale? Si nosotros cogemos y vemos aquí, vemos que Power Platform, simplemente a modo descriptivo, ¿vale? Por si alguien no lo conoce, el ecosistema de Power Platform está formado sobre todo en esa base que tenemos abajo de lo que es Dataverse, ¿no? Esa base común de almacenamiento, está formado con la parte de visualización de datos de Power BI, la parte de preparación de datos que tendríamos en este caso con la creación de aplicaciones low-code utilizando Function FX, que sería Power Apps, la parte de automatizaciones que se pueden realizar dentro del ecosistema de Microsoft 365, que sería, digamos, en este caso, Power Automate, la creación de soluciones de Power Pages que tendríamos en este caso. ¿Por qué? Porque si os fijáis en un detalle, en un momento determinado, Power Apps
es un ecosistema que está pensado para realizar aplicaciones internas, aplicaciones dentro de la organización. Pero ¿qué pasa si tengo que hacer una solución en la cual tengo que, yo qué sé, hacer un proceso de validación de proveedores donde me tienen que subir cierta información? Bueno, pues ahí pegaríamos el salto a Power Pages, que es como si dijéramos una especie de entorno web que está dentro de este ecosistema de Microsoft 365 y me da acceso al exterior, ¿vale? Y aquí esta infografía no la tengo cambiada, es una pena, porque aquí tenemos lo que sería Power Virtual Agents, que es la herramienta que teníamos antes para hacer el proceso de la creación de agentes, ¿vale? De chatbots, perdón, no agentes, la creación de chatbots. Y realmente lo que nosotros debemos tener en cuenta es que ahora le han cambiado el nombre, ya no se llama Power Virtual Agents, sino se llama Copilot Studio. ¿Por qué? Porque la idea es la creación de agentes, la creación de una especie de chatbots, que ahora lo llaman agentes, ¿de acuerdo? Que le van a meter o le meten la capa de inteligencia artificial generativa. Por lo tanto, eso nos da una potencialidad brutal a la hora de trabajar en todo este ecosistema, ¿vale? Y esto es una cosa a la que le tenemos que dar bastante seguimiento, sobre todo la parte de Copilot Studio, porque todo lo que es el tema de los agentes va a crecer muchísimo. Esto es algo muy importante que debéis tener en cuenta, ¿vale? Esto va a despegar. O sea, a partir del verano vamos a tener a gente por todos los lados. Fijaos que esto está creciendo a un ritmo vertiginoso. O sea, por ejemplo, fijaos, por poner unas fechas, ¿vale? Porque el otro día me decía la gente, joder, es que esto va muy rápido. Digo, sí, sí, pero va muy rápido para todos, no solo para vosotros. Fijaos, el lanzamiento de Copilot en Europa, el aprox 15 de enero del 23, ¿de acuerdo? Sí, del 23, no, perdón, del 24, 15 de enero del 24. Vale, ¿qué pasa? Fabric a finales del 23, en el ecosistema de Fabric. Vale, a finales del 24, ¿vale? Creo que fue en noviembre, me parece, si mal no recuerdo, octubre, noviembre, nos lanzan los agentes, ¿vale? Y ya no estamos empezando a trabajar con agentes y haciendo pruebas con agentes cuando ya nos van a lanzar la Wave 1 de Copilot ya en el mes de junio, o sea, está ya al caer la Wave 1, donde ya nos meten los multiagentes. O sea, la capacidad de en las organizaciones realizar una gestión multiagente, donde los agentes van a comunicarse entre sí, ¿vale? Y ya esta mañana, leyendo un artículo de Microsoft que ha publicado, ya los agentes ya van a empezar a poder trabajar incluso con los datos. Por lo tanto, en 0, vamos a tener agentes que se van a poder comunicar directamente con la ingesta de datos o con la parte de los datos que nosotros tenemos en Fabric. O sea, lo que viene es muy gordo. ¿De acuerdo? Y hay que prepararnos hacia eso que va a venir porque realmente la gente dice, pues es que nos va a pillar el toro, ¿vale? Ojo que nos va a pillar el toro por todos los lados y aprovecho a meter esta diapo, aunque tampoco tiene mucha relación con lo que es la parte del ecosistema de Fabric, pero sí con Microsoft 365, porque uno de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones es que Microsoft 365 no se está utilizando de la forma correcta, ¿vale? La gente sí que usa el Word, el Excel, el PowerPoint y posiblemente el Outlook acompañado del Teams, pero fijaos qué montón de herramientas tenemos ahí, incluidas Power Pages, Power Automate, Power BI, Power Apps, que son de Power Platform, que es lo que acabo de comentaros ahora. Y todas ellas, o la gran mayoría, acompañadas de todo lo que sería Copilot, ¿vale? Perdón, que se me ha ido la transparencia de Copilot. Y además, todo esto acompañado de los Vivas. Viva Learning, Viva Connection, Viva Engage, Viva Amplify, Insights, Glints, Pulse y Goals, ¿vale? Es decir, esto es muy grande a todos los niveles. Es muy importante que en las organizaciones establezcamos un plan formativo, es importante que establezcamos un plan evolutivo, un roadmap de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y esto ya no va a cambiar y evoluciona a un ritmo vertiginoso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. A todo esto que nosotros tenemos aquí, dentro de lo que sería este proceso, de acuerdo a la hora de trabajar, es muy importante que tengamos en cuenta que esto requiere de mucha formación para los usuarios a todos los niveles. Y ahí es donde os diría que muchas veces en las organizaciones estamos pecando, ¿vale? Porque no tenemos esa capacidad formativa, vamos demasiado lentos. Sí que es verdad que esto cambia muy rápido, pero es que nos tenemos que adaptar, es que no queda más remedio. Y nos van a obligar, o sea, la competencia nos va a ir obligando. Un ejemplo muy claro para que veáis, permitidme antes de continuar con el siguiente slide, un ejemplo muy claro lo tenemos con Google. La mayoría de la gente ha oído hablar, por ejemplo, de ChatGPT o ha oído hablar de Copilot, pero la gente no ha oído hablar tanto de Gemini o de Gemini, ¿vale? Que sería la inteligencia artificial que tiene en este caso Google. ¿Qué está pasando? Que un status quo que tenía hasta ahora Google con su situación, de repente ha venido una empresa como OpenAI y los ha desbancado.
y ha atacado directamente a su modelo de negocio. A Alphabet le ha pegado una patada impresionante. Ojo que esto también nos puede pasar a las empresas si no nos ponemos al día. O sea, empresas con menos, digamos, estructura van a ser más ágiles y nos pueden adelantar por la izquierda. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar ojo a visor con todo este avance tecnológico que está produciendo por todos los lados, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que lo tengamos presente. Para rematar, ¿qué tenemos también aquí? Fijaos, importante, seguridad, ¿vale? Claro, hasta hace no mucho, cuando hablábamos de seguridad, nos quedábamos simplemente con una capa, que era la típica capa del antivirus, vamos a decirlo así, ¿no? El antivirus, el firewall, ¿no? Hace unos años, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en la capa de sistemas, sí, siempre hablábamos pues de los antivirus, de los firewalls, de las reglas, de no sé qué, y una serie de historias. Vale, ¿qué ocurre? Ahora cuando entramos en la nube, ahora nos encontramos que la parte de seguridad ataca ya directamente a otro nivel. Y aunque, vamos a decir, le hemos puesto la última, ¿vale? Incluso en el título de la diapo, fijaos, le he puesto ahí, que los últimos serán los primeros. Es decir, aquí es muy importante que tengamos en cuenta la capa de seguridad. No podemos perder la perspectiva. ¿Por qué digo esto? Esto es vital, ¿de acuerdo? Es decir, todo ecosistema de datos, ahora que me centro ya más en la capa de Fabric, todo este ecosistema de datos que estamos preparando, todos los datos que estamos subiendo a la nube, lo que estamos gestionando, todo esto hay que organizarlo, hay que meterle capas de seguridad para saber en todo momento quién tiene acceso a qué cosas, ¿vale? Y aquí Microsoft también está trabajando en ello. Es decir, no solo trabaja en una rama, trabaja en paralelo en diferentes ramas, ¿sí? Y aquí es donde nos aparece lo que se llama el Microsoft Security, ¿vale? Donde nos aparece la capa de Security, la de Compliance y Privacy, la Identity y el Management, ¿vale? Y aquí vamos a tener un ecosistema que es multiplataforma y multicloud, ¿vale? Y aparecen herramientas como es Microsoft Defender, Microsoft Sentinel, Microsoft Entra, Purview, acordaos que lo he mencionado antes cuando estábamos hablando con los datos, ¿vale? Microsoft Priva, Microsoft Intune y otras. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que debemos tener en cuenta, ¿vale? Es que el ecosistema que ha montado Microsoft para hacer toda la gestión, toda esta amalgama de cosas que tenemos en la nube, es tan sumamente grande que todo esto hay que securizarlo. Y esto es muy importante. Aquí mis compañeros de sistemas, ¿vale? Os puedo decir, y os lo puedo garantizar, ¿vale? Se vuelven locos. O sea, es que es brutal la cantidad de cosas, la de formaciones que están haciendo, la de adaptaciones que están haciendo, cómo se están preparando, ¿de acuerdo? En todo este ecosistema. Porque es tan grande lo que hay, las opciones, las posibilidades, la securización, tantas cosas que hay que hacer, que es impresionante. O sea, es que es impresionante mis compañeros de sistema. Yo a veces me pilla ya casi hasta más lejos, porque ya como me he salido un poco de esa capa, ¿no? De administración de los sistemas, a veces cuando hablo con ellos es que me sorprende de la cantidad de cosas que Microsoft está desarrollando, porque para ellos la seguridad ante todo. Y ojo, estamos hablando de datos y el dato es súper importante. Ojo, súper importante protegerlo tanto hacia el exterior, pero también hacia el interior. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos, sobre todo en esta capa que tenemos aquí, la capa de Purview y la capa de Purview, perdón, y la capa de Priva, sobre todo debemos asegurarnos hacia adentro que los usuarios de negocio tienen acceso única y exclusivamente a lo que tienen que tener acceso. O sea, el dato que nosotros estamos colocando en OneLake, ¿vale? No es para todos. Habrá usuarios de negocio que tengan acceso de un nivel determinado para poder ver, consultar y analizar cierta información, y habrá otros usuarios de negocio que tendrán otro tipo de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, ya repasando y rematando, que me quedan un par de minutillos, ¿vale? Nosotros lo que debemos tener en cuenta es que todo este ecosistema que tenemos aquí montado, combinado con Azure, Fabric, Microsoft 365 y todo lo que es la capa de la inteligencia artificial, es un ecosistema enorme. Y lo que nos está montando Microsoft es espectacular, así os lo digo y así lo siento, o sea, porque me encanta, ¿eh? Hay que pedir comisión a los de Microsoft, ¿vale? Por este tipo de cosas, pero es que es brutal lo que está haciendo Microsoft. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos, aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entra ValorTIC. Permitidme que os eche un poco la cuña comercial en este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Abordar todo esto es brutal. O sea, es que
no os podéis imaginar la cantidad de horas que nosotros en ValorTIC invertimos en realizar todos estos procesos, en prepararnos y tal, ¿vale? Es decir, nosotros, ValorTIC, queremos ser vuestros compañeros de viaje, os queremos acompañar, ayudar, guiar en todo este ecosistema, formar desde aquí, desde lo que sería la capa de ValorTIC Academy y todo lo que sería la capa de ValorTIC en todo lo que es preparación de datos, sistemas, todo lo que sería el tema de Microsoft 365, la parte de formación upskilling, data driven, transformación digital. Fijaos ahí, es decir, os ayudamos en el proceso. Nosotros somos conscientes que realmente entrar en este mundo, empezar a hacer cosas dentro de este mundo, sinceramente es un abismo. O sea, la cantidad de elementos, de opciones, de configuraciones. Nosotros estamos todos los días enganchados con Microsoft, todos los días configuraciones, adaptaciones, nos llaman cosas nuevas que aparecen, nos vamos a Madrid a presentaciones de producto que sacan constantemente. O sea, estamos siempre intentando estar a la última, viendo cuáles son las soluciones que aparecen en el mercado para poderlas de alguna manera trasladarlas a negocio para que las tengáis ahí disponibles y que podáis trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Entonces, realmente este ecosistema es tan sumamente grande que queremos ser vuestro partner de confianza y los que os podamos acompañar en todo este ecosistema. Veis aquí, pasando por Microsoft 365, pasando por todo lo que es la capa de inteligencia artificial generativa de Copilot, Power Platform y todo lo que sería Fabric, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaremos encantados de poder ayudaros en todo ese proceso, ¿de acuerdo? Fijaos que podríamos decir que aquello de on time, ¿no? Prácticamente en el tiempo que teníamos marcado, que era 1 hora. Ya veis un poquito cómo el ecosistema es muy grande. Quería agradeceros y daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado y la atención que habéis puesto. Sobre todo, una cosita que os ha dicho antes, Miquel, el tema de preguntas, me vais a permitir porque no os quiero robar más tiempo. Lo que vamos a hacer, si os parece, todas las preguntas que tenéis las podéis colocar en el apartado de preguntas y respuestas que tenemos ahí, ¿vale? De la sesión, o si queréis, se las podéis mandar por email a mi compañera Yune, ¿vale? Nosotros lo que haremos será recoger todas esas preguntas que hagáis y os montaremos un documento con todas esas preguntas, todas las respuestas y junto con esta presentación que hemos preparado hoy, así como un documento que os he dicho antes, os lo prepararemos todo y os lo haremos llegar, ¿vale? Así para que lo podáis consultar. Y estaremos encantados de poder ayudaros en todo momento con este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y por vuestra asistencia y espero que os haya parecido interesante.